Hola, buenas noches desde España, buenas tardes desde Sudamérica, desde el país donde me estáis viendo ahora mismo. Comenzamos con este directo, eh, primero dando gracias a Dios porque un día más me ha concedido poder estar aquí entre vosotros para poder explicaros algo tan importante como es el cómo prepararnos para la muerte. Se entiende que para la muerte física, ¿no? Así que comienzo con mi conferencia. Todos nos preocupamos día a día de todo aquello que nos rodeamos. Estamos integrados en nuestra vida en una alimentación, en una buena alimentación, en la familia, en los amigos, en el trabajo, pero nunca se nos ha pasado por la cabeza, tal vez, preocuparnos de nuestra muerte física. Alimentar el cuerpo es importante y por eso de hecho lo hacemos. Vamos al gimnasio, nos lavamos los dientes, nos damos cremitas en el cuerpo, en la cara, en las manos, ¿no? Pero ¿se nos ha pasado por la cabeza alguna vez si nos estamos preparando realmente por lo que ocurrirá cuando esta materia en la que estamos en la Tierra muera, cuando deje de existir? Sabemos que no solo somos materia, nuestro cuerpo físico contiene dentro la esencia que es el espíritu, nuestro espíritu, el cual es lo contrario al cuerpo físico, es decir, al cuerpo material. Cuando éste deja de existir, el cuerpo espiritual sale del cuerpo físico para volver al espacio. Este carácter universal de la muerte ha ocupado gran parte en el pensamiento filosófico de muchos sabios y sabias de la vida y ha favorecido en el desarrollo de la medicina desde sus orígenes, el origen de la vida, como un intento de controlar el curso de la vida para, si no evitar, al menos retrasar la muerte o hacerla lo más llevadera posible. Pero podríamos decir que, que la muerte, que es imposible aprender a morir, ya que no se parece en nada lo que hayamos pasado antes. Si la muerte no puede ser experimentada, ni explicada, ni tampoco comprendida, ¿cómo podemos entonces prepararnos para la muerte física? Aunque no podemos experimentarla, solo hacernos una idea o hacernos preguntas de cómo será, sí que todos tenemos conciencia de ella, de que tarde o temprano va a venir a nuestras vidas y que nadie nos va a salvar de ella. Y además, para tener conciencia de la muerte, también debemos tener conciencia de que estamos viviendo, de que tarde o temprano vamos a morir. Este cuerpo va a dejar de vivir. No hace falta estar al filo de la muerte para comprender que estamos o no estamos preparados para ello. Simplemente hay que prepararse antes. Esto es como un viaje. Cuando queremos hacer un viaje al extranjero, por ejemplo, a un país extranjero, pues nos preparamos la maleta, nos preparamos el mapa, ver dónde vamos a ir, nos preocupamos de los lugares que vamos a visitar, si ese sitio, la gente, cómo es ese lugar, si ese sitio donde vamos hace frío, hace calor, para llevarnos la ropa adecuada, ¿no? Nos preparamos, digamos que para ese viaje nos preparamos, ¿no? Pues para la muerte física es lo mismo, nos tenemos que preparar, hacer las maletas, cogernos nuestro mapa y estudiar dónde vamos a ir, qué gente hay allí y en qué estado vamos a estar, si hace frío, si hace calor, si, en fin, nos tenemos que preparar para la muerte.
Según el libro de la Génesis del estupendo Allan Kardec, el estado moral del alma es la causa principal de la mayor o menor facilidad de desprendimiento del espíritu del cuerpo. La afinidad entre el cuerpo y el periespíritu es proporcional al apego del espíritu a la materia y alcanza su culminación en el hombre cuyas preocupaciones que tiene se concentran en la vida terrenal o en los goces materiales. La muerte en sí no duele, duele el cuerpo, si tienes una enfermedad, si has tenido un accidente, pero la muerte en sí no duele. La muerte es un amanecer en el otro lado. Depende de nosotros de aceptar lo que ha ocurrido y dejarnos llevar por esas vibraciones de amor. Para el espiritismo, así se refleja en la literatura de Allan Kardec, su verdadero mundo es el de los espíritus. Es un mundo sobrenatural, como lo llama mucha gente, y de donde provienen las almas impuras que vienen a la tierra. Todo esto es un proceso al que los espíritas definimos como encarnación y debemos de regresar a la tierra a saldar cuentas pendientes, asumiendo nuevas personalidades, vida tras vida. Esta concepción admite la idea de que ese ciclo se va a repetir cuantas veces nos sea necesario para alcanzar el estado de ser espíritus puros y no tener que volver a encarnar aquí en la Tierra o en otro planeta inferior. La muerte no solo ocupa el centro de la teoría del espírita, sino que también es interpretada en particular como camino hacia la purificación y el progreso espiritual. Y no es un término ni de salvación ni de condena. Es simplemente un cambio de casa, es decir, esta casa que yo tengo, este cuerpo ya no funciona, pues el espíritu sale y en la reencarnación busca otro para poder seguir viviendo en la tierra y experimentando y hacer aquellas cosas, realizar aquellas cosas que le es necesario para elevar su espíritu. De la lectura de las obras de Allan Kardec, me puedo referir también además que otro aspecto central relacionado con la muerte dentro de la doctrina espírita es la creencia en la posibilidad de la comunicación del mundo terrenal con el de los espíritus, producida según sus concepciones a través de un medium, aunque potencialmente en las creencias de la espiritualidad, del espiritismo, toda persona está en posibilidad de poder comunicarse con el que perciben como un mundo, que es el mundo de los espíritus, puesto que todos somos medios desde que nacemos, todos venimos con esa cualidad. La única diferencia es que unos tenemos la antenita más agudizada, digámoslo así, que otros, o tenemos un despertar de conciencia que otros no tienen, y bueno, y algunas cosas más. Por eso hay mediums que se consideran más dotados y otros menos dotados. No es porque uno sea mejor y otro peor. Para Dios todos somos iguales en todos los aspectos. Simplemente es porque esa antenita, esa frecuencia, no se eleva lo suficiente para poder contactar con los seres del otro lado, con los seres invisibles, pero que están ahí. El tratamiento de Kardec de la muerte explica también este proceso que fisiológicamente es normal, es un tránsito reiterativo que tenemos que vivir cada ser humano. La concepción fisiológica desarrollada en Kardec sobre la muerte tiene como objetivo principal tratar de explicar el proceso de la desencarnación, es decir, de la muerte física, como consecuencia de la actitud moral del hombre.
estimulando su espera como un camino que necesariamente tendremos que recorrer todos para lograr el objetivo del perfeccionamiento espiritual, aun cuando la misma, es decir, la misma reencarnación esté precedida de grandes sufrimientos. Pero la ley divina es la ley de la reencarnación. La muerte, según la teoría de Allan Kardec, es concebida como un tránsito que conduce a la purificación y al progreso de las almas, lo que corresponde con una interpretación de una categoría de según hemos vivido esta vida, así podemos vivir la siguiente. Porque la vida en todo tiene karma para nuestra próxima existencia. Es decir, si nos depende de la vida que estamos haciendo, que mientras vivimos nos estamos forjando nuestra futura vida, nuestra futura reencarnación en otro cuerpo o en la misma familia, en otra familia, pero en otra reencarnación. Para Allan Kardec, para el espiritismo ofrece al hombre un consuelo dado con la posibilidad de que se puede entablar una comunicación con los seres queridos. Se percibe hacia la muerte que es interpretada como un deseo a veces para poder estar con esos seres fallecidos que se fueron antes que nosotros. Sin embargo, también hay una falta de temor cuando estudiamos la espiritualidad, cuando estudiamos a Allan Kardec, el libro de los espíritus, el evangelio del espiritismo, según el espiritismo. Ahí nos enseña que no debemos de tener miedo y que debemos de aceptar la muerte sin quejarnos, porque tenemos que convencernos de lo que se está produciendo es simplemente un cambio. Es, por ejemplo, cuando el gusano deja su, su envoltura y sale la mariposa volando libre, pues es una cosa parecida, ¿no? Cuando fallecemos, este cuerpo, esta materia, deja de vivir, pero el espíritu sale libre, como la mariposa que deja el gusano de seda. Es un ejemplo para que me podáis entender. La vida es un efecto producido por la acción de la materia, y esta materia, sin el espíritu, no sería vida, ni podríamos experimentar. Por lo tanto, para los espíritas, para nosotros los espíritas, es un principio vital que tenemos que unir el espíritu con la materia para dar vida a esta. Este principio es definido como la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos, pero la acción de los órganos al mismo tiempo mantiene y desarrolla el principio vital. Como este fluido vital no es constante, varía incluso en cada persona, pues todos venimos a la Tierra con una pila cargada para determinado tiempo, para que podáis entenderme. Todos venimos con un fluido vital determinado. Por eso unos morimos antes que otros, por eso unos aguantamos los sufrimientos más que otros, porque venimos con un fluido vital constante, determinado. Es como una pila que llevamos cargada y unos la llevan más potente que otros, porque eso ya tendríamos que remontarnos a la reencarnación, a nuestras vidas pasadas, de por qué venimos algunos con la pila más cargadas que otros. También deciros que cuando morimos no nos perdemos nunca, si hemos estudiado la espiritualidad, nos hemos preparado para ese viaje, porque normalmente el alma al principio no se pierde nunca, siempre vienen a buscarnos.
un ser querido fallecido viene a buscarnos, o varios, los espíritus superiores encargados de la desencarnación vienen a buscarnos para que no nos perdamos. Pero también depende del espíritu la mentalidad que ha tenido durante la tierra, mediante su vida en la tierra, de lo que era la muerte física, y si había estudiado muy seriamente ese momento del desencarne, ¿no? de dejar el espíritu, el cuerpo físico, y volver al mundo espiritual. El periespíritu, que es el que rodea el cuerpo humano, que es el que está entre medias del espíritu y del cuerpo físico, le proporciona al alma no solo su transformación, sino también le proporciona su rompimiento con el mundo terrenal después del deceso, es decir, después de la muerte. Le proporciona además el deseo incontrolable de ir al otro mundo, al mundo invisible, y dejar el mundo terrenal. Una vez que el espíritu ve que este cuerpo no le sirve, pues vuelve al mundo espiritual. Y el periespíritu rodea el cuerpo humano, le proporciona al alma no solo su transformación, sino también le proporciona el rompimiento, el lazo que le une, el hilo que le une al cuerpo con el mundo terrenal. Le proporciona además el deseo de ir al otro mundo, lo hemos dicho anteriormente, para mejorar y recordar qué agrado o desagrado, si ha sido feliz o infeliz, y el uso que ha hecho de su vida aquí en la tierra, en su paso transitorio por esta. Es decir, los espíritus, las almas, al desencarnar y volver a ser espíritus, mantienen siempre sus cualidades. Es decir, como somos, así nos vamos a ir al mundo espiritual, porque lo que se va no es el cuerpo, se va el espíritu, la esencia del cuerpo físico. Empezamos, cuando morimos, se nos pasa por la mente, si hemos, al volver a ser espíritu y mantener esas cualidades, pensamos, nos damos cuenta de si hemos sido buenas o malas personas, hemos sido ignorantes o hemos sido personas inteligentes, que hemos sabido sacarle partido a la vida estudiando, trabajando, si hemos sido personas desdichadas o hemos sido infelices. El momento de la muerte, ya he dicho antes, que no es doloroso. Kardec nos lo dice en el libro de los espíritus, pues solo sufre el cuerpo. El momento de la muerte es un placer para el espíritu, que al final va a ver que va a ser libre en su totalidad. Eso no quiere decir que se sienta como en una cárcel para siempre, no. Él sabe que está ahí metido como en está como especie de una lámpara, pero con aberturas, con varias aberturas, para poder salir, para cuando estamos durmiendo, por ejemplo, que salimos del cuerpo físico al mundo espiritual. Y se siente a veces, dependiendo de la vida que esté llevando en ese momento el cuerpo físico, el espíritu se sentirá en una cárcel o se sentirá libre, dependiendo mucho de si también hemos despertado, hemos tenido un despertar espiritual. La separación, la separación del alma del cuerpo se realiza en muy pocos, gradualmente, digámoslo así. Pues la muerte es la destrucción del cuerpo físico, pero no la del vínculo entre el alma y este, o sea, el periespíritu, que ya lo hablé en otras ocasiones, que es el cual se desprende muy despacio del cuerpo físico,
que ya sabemos que lo he hablado varias veces, si no lo vuelvo a repetir. El perispíritu es el que une el espíritu con un cordón, el espíritu al cuerpo físico. Y cuando el cuerpo físico deja de existir, el perispíritu se va desprendiendo de esa materia y se queda con el espíritu. ¿Por qué? Porque es el traje espiritual del espíritu con el que se va a quedar en el otro lado, con ese reflejo de ese cuerpo que ha sido, de esa materia que ha sido en la tierra. La separación del alma, ya hemos dicho que se realiza poco a poco, pues la muerte es la destrucción del cuerpo, pero no la del vínculo entre el alma y este, o sea, el perispíritu, el cual se desprende, como hemos dicho, poco a poco. Me estoy repitiendo mucho, pero bueno, yo creo que a veces es mejor porque así lo vais comprendiendo, y no quiero ir muy deprisa y quiero explicarlo bien porque esto es muy interesante que lo tengáis en cuenta y lo sepáis. El tiempo de este desprendimiento del perispíritu del cuerpo es muy variable, pues depende de los casos, porque hay personas que dicen que se sienten, bueno, espíritus, que se sienten muy materializados habiendo dejado el cuerpo, habiendo fallecido. Para ellos ha sido muy lento y a veces hasta puede durar meses, lo cual resulta para el espíritu muy penoso e incluso puede ser horroroso para el espíritu porque puede durar hasta un año o 2 años, dependiendo de si nos hemos preparado para la muerte y dependiendo de la muerte que hemos tenido. Porque la muerte física es una de las cosas que a la mayoría de los seres humanos nos da miedo pensar, pero hay que tomarlo como algo natural. Nacemos, crecemos y con el tiempo, por alguna razón de salud o por vejez, el espíritu abandona este envase que le sirvió para vivir la experiencia en la tierra. Pero no hay que tener miedo a ese cambio cuando el cuerpo fallece. Es solo un paso que debemos de realizar todos, absolutamente todos, para volver a donde realmente pertenecemos, al mundo espiritual, al universo. Todos lamentamos la muerte de otras personas, pero rara vez pensamos en la nuestra. Cuando vamos a un funeral, cuando vamos a un entierro, cuando nos dicen que ha muerto fulanita o menganito, nunca nos paramos a pensar en nuestra propia muerte física. En realidad deberíamos de ser sensatos e interesarnos mucho por nuestro propio final físico y prepararnos para lo que nos va a suceder cuando dejemos la tierra y volvamos al mundo espiritual. Pero ¿a dónde iremos cuando crucemos la puerta de la muerte? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? Tal vez sí. ¿Con quién nos encontraremos allí? También alguna vez nos lo hemos preguntado. ¿No sería prudente considerar estas cuestiones de vez en cuando y hacer un esfuerzo para apartar aquellas malas obras que hemos realizado anteriormente y a partir de ahora vamos a realizar buenas obras para que cuando crucemos la puerta de la muerte física no constituya una excepción? No cerrar los ojos a que lo que verdaderamente no es el final, sino es una transacción, es un cambio del cual nos tenemos que concienciar, tenemos que tener conciencia de que todos pasamos por lo mismo y que nos tenemos que preparar para ello sin temor a lo que nos pueda pasar. En la muerte, cuando es natural,
la que resulta de que hemos llegado a ancianos y hemos perdido las fuerzas vitales debido a eso, a que somos viejecitos, o tal vez por una enfermedad, el desprendimiento del espíritu se opera muy gradualmente. En el hombre cuya alma está desmaterializada y cuyos pensamientos se apartan de las cosas terrenales, de lo que ha tenido en la tierra, ese desprendimiento está casi completo antes de la muerte real. Es decir, cuando morimos por vejez, porque la pila ya ha dejado de existir, ya ha dejado de funcionar, ya no tenemos más fuerzas vitales, aunque estemos con aparatos médicos que nos están dando oxígeno, nos están intentando recuperar. El espíritu ya ha salido del cuerpo porque sabe que no tiene solución el cuerpo y sale del cuerpo y espera con impaciencia que, bueno, o que se ha desenchufado o que al ser muy viejita esa persona, pues que ya ese fluido vital que sabe que ya no le queda, termine por completo. En esas condiciones, como también estamos vinculados, la vida espiritual está también, la vida corporal también está vinculado al corazón y también el espíritu está al lado de aquel que está moribundo, pendiente de sus latidos, porque no puede irse hasta que no sienta que el último latido ha dejado de existir en ese cuerpo físico. En esas condiciones es posible que el espíritu ya haya recobrado ya su lucidez, comprenda lo que ha pasado, dónde está, comienza a hablar con la familia, a decirles estoy vivo, no os preocupéis que estoy bien, aunque no le escuchen ni le atiendan porque no le pueden ver tampoco, pero el espíritu se preocupa de tranquilizar a la familia y tranquilizar a los amigos que en ese momento están desconsolados porque han perdido a un ser querido. En estas condiciones es posible que el espíritu, al recobrar su lucidez, sea testigo y consciente de cómo se ha liberado del cuerpo, ¿no? Para él la turbación entonces es ya casi nula. Se siente libre del todo y se asemeja en un instante como que ha tenido un sueño y del cual está despertando, ha despertado con la sensación de una esperanza y una felicidad tranquilizadora, ¿no? Es como cuando nos ponen una anestesia, nos operan, nos ponen una anestesia y cuando despertamos, una anestesia general, y cuando despertamos, como hemos salido de un profundo sueño, a veces pues preguntamos dónde estoy, qué ha pasado, qué me ha pasado, y pues el espíritu le ocurre lo mismo. Es como que despierta de un sueño profundo y al momento comprende dónde está la situación, aparte de que los espíritus encargados superiores de la desencarnación que le están esperando y sus propios familiares que ya han fallecido antes que él le están esperando para explicarle dónde está y para que tranquilizarle y que a la misma vez tranquilizar a la familia que ha dejado aquí en la vida. Cuando la muerte se aproxima, también podemos decir que el desprendimiento sí que se realiza gradualmente y no demanda ningún esfuerzo. Es paulatinamente se va desprendiendo poco a poco y el espíritu que algunas veces ha tratado de romper los lazos resistentes a veces se aferra al cuerpo, de cual una fuerza irresistible lo arranca con violencia parte por parte. Es decir, eh, son las convulsiones de la agonía del espíritu. ¿Por qué? Porque resulta que ese espíritu estaba muy apegado a la materia y entonces no acepta el hecho de fallecer y le cuesta muchísimo desprenderse del cuerpo físico,
con lo cual sí que sufre, porque digamos que eh, una fuerza exterior universal, digámoslo así para que podáis entenderme, se siente con esa fuerza irresistiblemente sensible porque, y lo arranca con violencia parte por parte. Y el espíritu va sintiendo parte por parte del cuerpo que le están arrancando del cuerpo físico. Pero no hay que tener miedo, es porque ese espíritu le ocurre eso porque no se ha preparado para morir, porque tiene mucho apego en la tierra, porque está muy apegado a todo lo material y no acepta su muerte física. El espíritu es que se apega mucho a la vida corporal y cuanto menos se pegue a la vida corporal y menos se apegue a las cosas materiales de la vida, mejor se desprenderá y menos trabajo le costará desprenderse del cuerpo físico. En lugar de abandonarse al movimiento que lo arrastra, cuando ve que lo arrastra, él resiste con todas sus fuerzas porque no quiere dejar ese cuerpo, porque ha dejado cosas pendientes, porque también siente mucho apego a ese cuerpo que ha tenido, mucho apego a la familia, a lo material, siente entonces que la vida se le escapa y desea retenerla a toda costa, pero ve que es imposible, que su cuerpo físico ya no funciona y no puede entrar en él. Y en lugar de abandonarse al movimiento que lo arrastra y se resiste con todas sus fuerzas, de ese modo se puede prolongar la lucha durante días, semanas y hasta meses. Hasta meses dura cuando una persona la han inducido a la muerte porque no tenía solución su enfermedad y está pues con una respiración artificial, pero su cuerpo está ya fallecido, pues el espíritu aún sigue luchando para un espíritu que está muy apegado eh, y no se ha preparado para la muerte física, le da miedo, siente mucho miedo y esa fuerza irresistible que intenta arrancarlo con violencia, pues él se resiste a tal situación que le cuesta mucho salir del cuerpo y puede tirarse hasta, bueno, puede luchar días, puede luchar semanas y hasta meses. Son los moribundos que muchas veces, no sé si os ha pasado, pero a mí sí. Por ejemplo, con un hermano mío. Mi hermano estuvo como vegetativo mucho tiempo y no quería irse. Él no quería irse, pero los médicos lo decían, dices que está prácticamente muerto, porque el cuerpo está muerto, hasta que nos dio el, como se le llama, la muerte, la preparación de la muerte, que es que se despertó como si no hubiera pasado nada, hablando con lucidez y a las 2 horas falleció. Eso lo hablaré en otro directo, en otra conferencia, porque es muy curioso lo que hacen los espíritus para tranquilizar al espíritu y tranquilizar a la familia que está sufriendo en esos momentos. Eh, Después también, después de la lucha que tiene el espíritu, como estábamos hablando, no goza en toda su lucidez porque está muy apegado a la tierra, está turbado, eh, está que no se ha preparado para la muerte y cree que va a ir al infierno. Si piensa que ha hecho algo mal, pues no quiere irse porque piensa voy a ir a un lugar muy malo porque me he portado muy mal, ¿no? Normalmente suele pasar eso a los espíritus que en la tierra se han portado mal, las personas que se han portado muy mal, han tenido vicios terrenales y han sido muy violentos y digamos que no han seguido las leyes divinas, los da mucho miedo dejar su cuerpo porque saben dónde van a ir, saben que van a ir a un mal lugar. Por eso intentan por todos los medios retener lo más tiempo posible su tiempo, aunque ya no estén en el cuerpo del todo, pero
se intentan retener en él para, para seguir sobreviviendo en ese cuerpo, aunque saben que no hay marcha atrás. En las enfermedades hasta más crueles, el espíritu va a sentir los efectos del desprendimiento, pero como he dicho antes, no va a sufrir. Ha sufrido el cuerpo, va a dejar de sufrir porque ha sufrido con una enfermedad, si ha fallecido de una enfermedad incurable, ha estado mucho tiempo en cama, ha estado mucho tiempo en tratamiento, pues sentirá los efectos de la muerte física, pero no sufrirá. Cuando el cuerpo muere, en los momentos en que el cuerpo fallece, no, todos los dolores se van todos los dolores. Eh, el cuerpo está unas horas, unos días sin sufrimiento ninguno, porque ya ese cuerpo ya no existe, ya está muerto. Entonces no está sufriendo, ni sufre el espíritu, ni sufre el cuerpo. Eh, Además, tiene el espíritu con los lazos fluídicos que lo unen al cuerpo, que son muy frágiles y se cortan, empieza a comienza a sentir confianza en su porvenir y digamos que el pensamiento se le va esclareciendo cada vez más. Y a veces también le permite considerar a la muerte como una liberación a sus males y una liberación a las pruebas que decidió tener para venir a la tierra. Después de la muerte, la vida orgánica deja de existir. En ese momento el desprendimiento del perispíritu, del espíritu, comienza entonces a darse a entender que el cuerpo ha fallecido. El espíritu nunca fallece, el espíritu sale del cuerpo y es imperecedero, es decir, nunca muere. En lo que muere es el cuerpo físico. Por eso hay que saber, hay que darnos a entender y convencernos de que lo único que muere cuando morimos es el cuerpo físico, no el cuerpo espiritual. Es decir, esta materia, este cuerpo que nos ha servido, esta materia física que nos ha servido al espíritu para estar en la tierra, realizar sus pruebas y sus expiaciones y vivir en la tierra, pues al desprenderse el espíritu le hace mucha ilusión esa situación, ¿no? La hora de la muerte no es el mejor momento para prepararnos a morir. Sería mejor prepararnos mucho antes, es más fácil hacerlo así con tiempo, para estar preparados conscientemente de lo que nos va a ocurrir, de lo que somos realmente y de lo que nos va a ocurrir en la muerte física. El primer paso para prepararnos para esa muerte de la materia, la muerte física, es tomar conciencia, como he dicho antes, de nuestros apegos. ¿A qué estamos apegados? ¿Qué nos llama más la atención en esta vida? La familia, problemas que no hemos resuelto, el dinero, el poder, los títulos, las casas, bueno, etcétera. Son los apegos los que nos hacen sufrir y con ellos los que nos hacen regresar a este mundo en una nueva reencarnación para seguir sufriendo, porque si hemos dejado cosas que hacer y no las hemos hecho, volveremos a hacerlas. Dicen que la Tierra es un planeta de sufrimiento, bueno, es un planeta de expiación y prueba. Por lo tanto, también es un planeta de sufrimiento, porque gracias a ese sufrimiento vamos a superar nuestro espíritu, porque todo, si es bonito, el espíritu no aprende. Es como un niño si siempre está en párvulos. Si tú a ese niño cumple los 20 años y sigue en párvulos o en primero de GB, nunca va a aprender. Siempre va a saber lo mismo,
Pues el espíritu le pasa lo mismo, le pasa que le ocurre que según vaya sufriendo, va superando esas pruebas, va aprendiendo. Y como dice en la Biblia, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nuestro tesoro es aquello que más apreciamos. Nuestra familia, nuestras cosas materiales. Si a la hora de la muerte estamos muy apegados a esas personas o esas cosas de la tierra, no podremos elevarnos por encima de esos apegos, porque como un imán nos atraerán a nuestra alma de vuelta a este nivel que estábamos, sin haber superado, sin habernos superado espiritualmente. Es la mente la que le dará la dirección a nuestra alma. Es decir, si no hemos concretado aquellas lecciones y no las hemos aprendido de la anterior vida, nuestra conciencia nos dirá, tenemos que volver a la misma dirección porque aquello que dejamos, pues tenemos que volver a realizar o a arreglar aquello que no supimos o no pudimos arreglar. Y volvemos a la misma familia, también dependiendo de si tenemos que aprender o no aprender, dependiendo también iremos a la misma familia, no a la misma familia con los mismos hermanos que hemos tenido, sino, por ejemplo, vendremos como nieto de nuestros padres o como sobrino de otra pareja que haya tenido nuestra hermana o nuestra tía, pero siempre en la misma familia para organizar todo aquello que hemos dejado de hacer, bien por poca valentía, por ignorancia o porque nos hemos ido antes de tiempo de lo previsto, si nos hemos dado a los vicios y el cuerpo no ha aguantado más y ha tenido que irse por, porque el cuerpo no ha podido seguir su curso en estado sano, ¿no? Porque hay mucha confusión sobre el apego y el desapego. El apego es cuando queremos tenerlo, queremos seguir teniéndolo, aunque no lo tengamos, porque ya en el mundo espiritual no existe el dinero, no existe las posesiones como aquí en la tierra, es totalmente diferente. Allí lo único que existe es el amor, el merecimiento, ¿no? Por el trabajo que hacemos. El desapego no significa una renuncia tampoco. Una persona puede renunciar a sus bienes y pasarse todo el día pensando en el dinero, o puede renunciar al sexo y tener todo el día en los pensamientos lujuriosos de lo que podría estar haciendo en esos momentos con el sexo, ¿no? El desapego significa elevarse por encima de la obsesión y el deseo de tener o poseer una persona o una cosa, porque podemos estar también apegados a las personas, no solo a las cosas. Eh, También podemos volvernos desapegados. El volvernos desapegados no significa que dejemos de amar. Seguimos amando. Cuando una persona se relaciona con otra durante algún tiempo, es normal que se desarrollen lazos de afectos y de amor. Eso es un apego y es la preocupación por alguien que hasta tal punto de obsesionarse y perder ese equilibrio emocional con esa obsesión. Eso incluye la obsesión más común, la obsesión del mí, de lo mío, de lo que considero que es mío, de esa persona en la tierra fue mía y sigue siendo mía. Y entonces ese es el apego que muchos espíritus tienen con sus novios, novias, maridos o mujeres, porque creen todavía cuando van al mundo espiritual que les sigue perteneciendo. Una persona puede renunciar a sus bienes materiales, pero un espíritu es muy difícil, si es materialista, ha sido muy materialista, les es muy difícil desapegarse de sus bienes materiales y de sus posesiones, porque ya he dicho antes que él cree que todo aquello que ha obtenido durante la vida, riquezas, personas a las que ha amado, todavía
les pertenecen. Sin embargo, volverse desapegado, como hemos dicho antes, no significa que dejemos de amar a una cosa o a una persona. El desapegado se relaciona también, por otra parte, durante un tiempo, porque es normal que se desarrollen esos ciertos lazos de afecto, puesto que si fueron muy fuertes en la tierra y nos vamos tal y como somos en ese momento, también siguen siendo lazos muy fuertes en el mundo espiritual. Por eso, cuando hay un apego hacia una persona en concreto aquí en la vida, el espíritu se vuelve obsesor de esa persona, aun sin quererlo se vuelve obsesor de esa persona, eh, simplemente porque no ha querido, una vez que ha desencarnado y ha vuelto al mundo espiritual, despojarse de ese sentimiento de que es mío, me pertenece aún esa persona porque la sigo amando, esa persona me sigue amando y entonces debemos de seguir juntos, aunque yo esté, el espíritu piensa así, pero porque no se ha preparado para la muerte, no se ha preparado para una muerte física y no se ha preparado para un desapego total de las cosas, de los bienes materiales y de las personas que ha amado en la tierra, que ha tenido ciertos lazos de afecto en la tierra. Es una preocupación también ese apego del espíritu, porque al obsesionarse tanto con las cosas o con las personas, pierde el equilibrio y se vuelve enfermo y se vuelve, ya lo he dicho antes, obsesor, que es espíritu obsesor. Ya hablaré en otra ocasión de los espíritus obsesores. Se pegan al cuerpo de la persona a la que amaban en la tierra, y porque creen que todavía les pertenece, y esto se les llama obsesión, que se les llama obsesión más común, la obsesión de lo que he dicho antes, del mío, de lo que es mío, de lo que me pertenece, de lo que no renuncio por ninguna forma, de ninguna manera voy a renunciar a mis cosas que tengo en la tierra, eh, y a las personas a las que más amo y más he amado. Cuando morimos, esos apegos se proyectan automáticamente y ocupan nuestra atención, es decir, la atención del espíritu, haciendo que les resulte muy difícil emprender el viaje al otro lado, convirtiéndose, como he dicho antes, en un espíritu obsesor hacia la persona a la cual se siente apegado en la tierra y no quiere soltar bajo ningún concepto, por lo que hemos dicho antes. Yo te sigo amando y no te quiero soltar porque te considero mía todavía, o mío, porque puede ser hombre, puede ser mujer, eh, da igual el que seamos hombre o mujeres. Cuando vamos al mundo espiritual, como el espíritu no tiene sexo, solo nos vamos con los sentimientos, nos vamos apegados a ellos o no apegados a los sentimientos de la tierra, a veces queriéndonos soltar y a veces no queriéndolos soltar. La mayoría de la gente dirá que es una cosa normal hacer preparativos, como he dicho antes, pues cuando vamos a viajar a otro país, por lo menos tomamos medidas al respecto, los medios de transporte, cómo vamos a ir, si vamos a ir en avión, en tren, vamos a viajar en nuestro propio coche, cómo decidimos ir a ese lugar. Somos precavidos en esas actividades y rara vez aprendemos de un viaje importante, o sea, realizamos un viaje importante a un país extranjero o al mismo país un poco lejos de donde vivimos, si previamente no nos hemos preparado, no hemos hecho nuestros preparativos. Para ese viaje que todos tenemos que emprender, muy pocas personas se preparan. Es decir, para el viaje de la transacción de cambiamos el cuerpo físico, ahora somos espíritu porque hemos dejado el mundo físico, nuestro cuerpo, le hemos dejado en la tierra, ahora somos
cuerpo espiritual, pues no todos nos preparamos, se preparan, y muy pocas personas piensan en cómo hacerlo o saben cómo hacerlo, porque nunca consideran que en cualquier momento van a fallecer, porque no sabemos, solo Dios sabe cuándo nos vamos a ir. Y el espíritu, porque el espíritu sabe cuándo venimos, el mismo día que venimos, la fecha lo sabe el espíritu, y también sabe de modo. Pues primero hay que ser consciente de que la muerte no duele, de que es normal, es una cosa normal, nos pasa a todo el mundo, dejamos el cuerpo físico que ya no nos sirve y nos vamos al mundo espiritual. Y para resolver este enigma de la muerte, los filósofos pues han hecho esfuerzos a lo largo de todos los siglos, han estudiado de la muerte, pero el hecho es que falla a veces ese entendimiento, porque tanto los cultos como los ignorantes, las personas cultas como las personas ignorantes, son incapaces de encontrar las respuestas. Pero ¿cuántas personas deben de haber pensado lo satisfactorio que sería si alguien regresara del más allá para contarnos sus experiencias reales? Pues existen los mediums en los cuales sí que nos cuentan sus experiencias. Entonces, pero claro, como todos no vibramos, que ya lo he explicado anteriormente, no vibramos en la misma sintonía, pues hay muchas personas que, que darían lo que fuera por hablar con ese ser querido que se fue antes que ella, y, y no solo soñar, porque también soñamos con ellos. Nosotros tenemos ideas sobre lo que significa la muerte, pero es solo eso, ideas, sueños de imaginación, sueños para tranquilizarnos en una certeza que al final de la vida de cada persona pues podemos morir de varias cosas, en varias situaciones, de varias enfermedades, pero morimos. Al final este cuerpo deja de existir, este cuerpo físico, y el cuerpo espiritual vuelve al mundo espiritual, que es de donde procedemos. En el libro de los espíritus, Allan Kardec, también tengo que decirlo, que en este libro, en el segundo capítulo 3, titulado Regreso de la vida material a la vida espiritual, nos dice lo siguiente. Preguntando a Allan Kardec sobre la separación del cuerpo y del alma, él pregunta que si es dolorosa la separación del alma y del cuerpo, y era lo que estábamos hablando antes. Los espíritus le dicen a Allan Kardec que no es dolorosa la separación del alma y del cuerpo, que a menudo sufre más el cuerpo durante la vida que en el momento de la muerte, pues el alma no toma parte alguna en esos momentos. Los sufrimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son son un placer para el espíritu, que ve llegar el término de su encarcelamiento, de su destierro, de su encarcelamiento. En la muerte natural, que proviene de la extinción de los órganos del cuerpo, eh, es consecuencia a veces de la edad, pues el hombre abandona la vida sin notarlo. Es como una lámpara que se va apagando poco a poco, o una cerilla, que enciendes una cerilla, o, un, o una lámpara de estas de aceite antiguas, pues según se va acabando el aceite, pues se va apagando la lámpara. La cerilla, según se va apagando el palito, se va acabando el palito, se va apagando la llama. Pues cuando llegamos a una muerte natural, que es la extinción de los órganos, se van parando paulatinamente, y, y abandona el espíritu sin ningún problema la existencia de la vida material. No lo nota. Eh, También a Allan Kardec le preguntan que cómo se opera la separación, cómo se opera la separación del alma y del cuerpo. Entonces a Allan Kardec los espíritus le dicen: rotos los lazos que la detenían, ésta se separa del cuerpo. Es decir, los lazos es el lazo que une
el espíritu al perispíritu y al cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico deja de funcionar, pues eh, por eso dice que rotos los lazos que la detienen, se separa del cuerpo. También le preguntan, ¿la separación se opera bruscamente y en virtud de una transacción brusca o existe una línea claramente trazada entre la vida y la muerte? Los espíritus le contestan a Allan Kardec que no, que el alma se separa gradualmente y no vuela como un pájaro, como a veces he oído a personas, ¿no? Que sale el espíritu, sale del cuerpo y parece un pájaro. No, no, para nada, para nada. No vuela como un pájaro que está prisionero al que no le damos libertad, no. Los dos estados se tocan y se confunden, de modo que el espíritu que se desprende poco a poco de esos lazos que le une a la materia, le sueltan poco a poco y no se rompen con bruscalidad, no son bruscos. Ese rompimiento no es brusco para nada. Eso les dicen los espíritus Allan Kardec en el libro de los espíritus. Durante la vida, el espíritu está ligado al cuerpo por una envoltura semimaterial o espíritu, y la muerte no es más que la destrucción del cuerpo físico, pero no de la segunda envoltura, que es el espíritu que se separa del cuerpo cuando cesa la vida orgánica, la vida física. Esta observación prueba que en el instante de la muerte ese desprendimiento del perispíritu no es súbitamente completo, sino que opera gradualmente y con lentitud muy variable según nosotros, según cada uno de nosotros. En unos es bastante rápida el desprendimiento y puede decirse que puede ser pocas horas, pocos minutos, un momento, pero también depende de nosotros, de que nos dejemos llevar o estemos intentando, como he dicho antes, agarrarnos a la vida bajo todos los conceptos por no dejar lo material, que si hemos sido egoístas, hemos sido personas materialistas, nos va a costar muchísimo trabajo dejar este cuerpo físico. Pero hemos dicho que el cuerpo no sufre, el que sufre es el espíritu, que ve que se desprende ya de la vida y no quiere. Y puede tardar, como hemos dicho antes, días, semanas y hasta meses, hasta perder totalmente esa vitalidad. También dicen los espíritus, Allan Kardec, que a veces en la agonía de la persona, el alma ha abandonado ya el cuerpo, no existiendo más que la vida orgánica, es decir, el cuerpo. El hombre no tiene entonces ya conciencia de sí mismo, como estábamos hablando antes, y sin embargo le queda aún un soplo de vida. El cuerpo es una máquina que hace funcionar el corazón, y como hablábamos antes, existe esa máquina del corazón, existe y hace que circule la sangre en las venas y no tiene necesidad para ello del alma, pero el espíritu espera pacientemente junto a ese cuerpo hasta que deja de escuchar los latidos del corazón. Es ahí cuando ya el espíritu definitivamente sabe que no hay vuelta atrás y que tiene que marchar al mundo espiritual. En el momento de la muerte, le preguntan los espíritus también a Allan Kardec, en el libro de los espíritus, dice que en el momento de la muerte sienten a veces el alma una aspiración o éxtasis que le permite entrever el mundo en que va a entrar. Es decir, en el momento de la muerte, ese espíritu le permiten, le dicen dónde va a entrar, dónde va a ir, qué le está pasando. Bueno, en ese mismo momento dicen los espíritus que a menudo el alma siente cómo se rompen esos lazos que le están uniendo al cuerpo, y es entonces cuando pone todos sus esfuerzos en romperlos completamente si se ha preparado para morir y sabe lo que le está pasando. Separada esa parte de la materia, ve entonces el porvenir que se abre en el espíritu
y goza anticipadamente del estado del espíritu, que es la felicidad. Se siente feliz porque se siente ya despojado, ilimitado, porque el espíritu dentro del cuerpo siente mucha limitación. El cuerpo humano tiene mucha limitación, el espíritu no. Ya hemos hablado en otras ocasiones, he hablado que el espíritu no se moja, el espíritu no tiene hambre, no tiene torceduras de tobillo y ni le duele la cabeza. No se quema, no tiene hambre, no tiene sed. O sea, el cuerpo para el espíritu es una materia que le tiene pues como aprisionado, como prisionero, y le tiene como, digamos, ahí que no puede aspirar a muchas cosas, nada más que aprovecha el momento de cuando dormimos para salir del cuerpo y poder sentirse libre, ¿no? Eh, es el ejemplo que daba yo antes del gusano de seda, ¿no? Que dicen los espíritus que podemos poner ese ejemplo también, ¿no? Le dicen a Allan Kardec, que es una pequeña idea que nos podemos hacer, que es una figura buena, el podernos hacer esa idea de que no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido, para que nosotros entendamos cómo es esta muerte. Y pues eso, es la mariposa que deja el gusano de seda y comienza a volar con su libertad, y puede moverse por donde la convenga y según la convenga. ¿Qué sensación experimenta el alma en el momento que conoce que está en el mundo de los espíritus? Esto es una pregunta que hace Allan Kardec a los espíritus en el libro de los espíritus, y es una pregunta muy interesante. ¿Verdad que sí? Pregunta Allan Kardec: ¿qué sensación experimenta el alma, o sea, el espíritu, en el momento que conoce que ya está en el mundo espiritual, que ya no está en el mundo de aquí de la tierra, de los vivos de la tierra? Entonces los espíritus le contestan muy sabiamente, dicen: según y cómo. Si has hecho el mal por deseo de hacerlo, te avergüenzas en ese momento de haberlo hecho. Pero sin embargo el justo es muy diferente, pues se encuentra como aliviado de un gran peso, porque no teme ninguna mirada que le acuse. Fijaros qué bonito, ¿no? Aquí a Allan Kardec le están diciendo los espíritus que dependiendo de la vida que hemos llevado, así el espíritu se va a sentir cuando deje este cuerpo. Va a sentir vergüenza si no lo hemos hecho bien, porque como nuestra vida va a pasar, una vez que dejemos el cuerpo físico y ya no haya vuelta atrás, va a pasar nuestra vida totalmente por todo aquello importante que hemos vivido y todo lo que hemos hecho mal y con lo que hemos hecho bien. Entonces, si nos hemos portado mal, sentiremos muchísima vergüenza de haber hecho todas esas cosas, y, y entonces, dependiendo de eso, como pregunta Allan Kardec a los espíritus, ¿no? Pues ¿qué siente? ¿Qué sensación experimenta el alma en esos momentos? Y le contestan eso, dependiendo de si esa persona ha sido buena o esa persona ha sido justa no ha sido justa, ha sido mala. Para el malo es una vergüenza, se siente muy avergonzado y muy, digamos, arrepentido, se arrepiente muchísimo de todo el mal que ha hecho. Y sin embargo, para el justo, para el que se ha portado bien, es como una liberación y se siente aliviado de su gran peso. Es decir, siempre nos liberamos. Cuando morimos, cuando dejamos el cuerpo y el espíritu deja este cuerpo, siempre nos sentimos liberados, porque para nosotros es como una cárcel, no una cárcel que tengamos que estar ahí perpetuamente, porque ya he dicho que por la noche, mientras dormimos, a todos los que dormimos, el espíritu sale. Una cosa es que nos acordemos y otra es que no nos acordemos, pero aquí les está diciendo los espíritus que depende de cómo nos hayamos portado, porque en el justo es muy diferente la cosa. Se encuentra muy aliviado y siente que se le quita un gran peso de encima y no tiene miradas acusadoras
tú has hecho esto, tú has hecho esto malo, tú tal. Entonces se siente muy aliviado y muy feliz. También le preguntan a Allan Kardec, ¿el espíritu encuentra inmediatamente a aquellos seres que ya han fallecido y que han conocido en la tierra, que han muerto antes que él? Bueno, pues los espíritus le contestan a Kardec que sí, que según el afecto que tenían, el que ellos sentían respecto al espíritu y a las personas que dejaron la tierra, eh, dice que sí, que los encuentra inmediatamente y que a menudo salen a recibirle a la entrada en ese mundo de los espíritus. Vienen las madres, los padres, vienen los hermanos que han fallecido antes que nosotros, vienen los abuelos, las abuelas, vienen hasta amigos íntimos que hemos tenido en la tierra que han fallecido antes que nosotros, vienen también a buscarnos, a darnos un abrazo y a explicarnos dónde estamos, que no tengamos miedo, nos explican dónde estamos y nos dan la bienvenida. Ellos nos ayudan también a separarnos de la materia, porque nos explican que no vamos a conseguir nada aferrándonos a eso que hemos dejado en la tierra, porque ya no somos cuerpo, ahora somos espíritu y estamos viviendo en el mundo espiritual, no en el mundo de la tierra. Preguntan los espíritus también a Allan Kardec, es muy interesante esta pregunta. En el libro de los espíritus le preguntan también a Allan Kardec que en la muerte violenta o accidental, no estando aún debilitados los órganos por la edad, porque podemos ser jóvenes, pero podemos morir de una muerte violenta, una muerte accidental, eh, podemos morir por enfermedades. La separación del alma y el cesar de la vida se verifican simultáneamente, se da cuenta simultáneamente de lo que sucede. Entonces los espíritus le contestan que sí, que sucede generalmente, pero que en todos los casos es muy corto. El estado debilitado de los órganos es muy corto y en el instante en que se separa el espíritu del cuerpo. En todos esos casos de muerte violenta, cuando no es resultado de una extinción gradual de esas fuerzas vitales con las que venimos a la vida, los lazos que unen al cuerpo del espíritu son más duros y la separación completa es más lenta. También quiero hablar de la doctora suiza estadounidense Elizabeth Kubler-Ross, que fue una doctora psiquiatra que se dedicó durante toda su vida, durante muchos años, a acompañar a enfermos terminales, aplicando modernos cuidados paliativos para afrontar el fin de su vida con mucha serenidad e incluso con mucha alegría para cuando fuera a dejar el cuerpo físico. La doctora suiza estadounidense Elizabeth Kubler-Ross recibió a lo largo de sus 40 años de profesión 28 títulos como doctora honoris causa. Escribió muchos libros. En uno de ellos fue un bestseller sobre la muerte y los moribundos, titulado así, Muerte y los moribundos, sobre la muerte y los moribundos. Y ha sido traducido a más de 25 idiomas. Una parte de este reconocimiento se debe a que esta doctora psiquiatra se dedicó durante mucho tiempo, como he dicho antes, a acompañar a enfermos terminales, aplicando modernos cuidados paliativos para que afrontaran el fin de su vida con serenidad e incluso con felicidad, con alegría. Mientras estudiaba sus comportamientos, a partir de esos comportamientos, esta doctora psiquiatra desarrolló su teoría sobre las 5 etapas del duelo, llamado como el modelo de Kubler-Ross, hoy considerada la base teórica de todos los cuidados paliativos del mundo entero. Esta doctora Rose llegó a la conclusión de que la muerte no es más que un nuevo comienzo y es un comienzo feliz.
Ella decía que en el instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se sirve sin temor y sin angustia. Ha declarado en muchas ocasiones, en muchas conferencias que dio cuando ella vivía en la tierra. Dijo que la muerte es solo un paso hacia una forma de vida, pero en otra frecuencia. La muerte, según esta doctora, tiene 3 etapas. Dividió la experiencia de la muerte en 3 etapas y la puso la primera a nivel físico, que está ligada a la conciencia normal de la persona y a su cuerpo. En ese momento el yo real surge de su cuerpo físico y se traslada al segundo nivel, que es el psíquico. Es en la persona que está completamente alerta, atenta, está falleciendo, pero está alerta, atenta a todo lo que la está sucediendo a su alrededor. Es como un observador. Luego viene la etapa final. La persona atraviesa algo que para ella presenta una transición y es el tercer nivel, hacer el tercer nivel, y es el nivel espiritual. Este símbolo puede ser un pasaje de una montaña, un túnel, una oscuridad con una luz al final. Una vez que lo ves, que ves esa luz, no tienes temor a la muerte. Según esta doctora que le han contado y ha experimentado muchos pacientes que le han contado a ella y lo estudió, muy bien estudiado, dicen que al final ves una luz. Una vez que lo has visto, no tienes temor a la muerte porque comienzas a sentir mucho amor. Es amor del puro, del verdadero. Empiezas a sentir ese amor, con lo cual cuando finalmente ya falleces, experimentas esa luz que te dará un inmenso sentimiento de amor y de felicidad. Ese nivel es el reino de Dios y no puede ser manipulado por ningún ser humano. Eso es lo que decía esta doctora Rose, Elizabeth Rose. Nadie muere solo. Eso también lo decía ella. Nadie morimos solo. Esta señora Kubler-Ross, esta doctora, aseguró hasta el día de su propia muerte, que fue en el 2004, que nadie muere solo. Una vez que estás fuera de tu cuerpo físico, puedes ver a tus familiares y amistades que se murieron antes que tú, que fallecieron antes que tú, que dejaron la tierra antes que tú. Los encontramos, los reconoceremos y estaremos rodeados con mucho amor, con más amor del que te puedas imaginar. La muerte física del hombre es una transacción, como hemos dicho antes, es un cambio dejamos nuestro traje, porque esto es un traje, lo que llevamos es el traje del periespíritu, que a la misma vez el periespíritu es el traje del espíritu. La turbación del espíritu, dependiendo de cómo hemos vivido, hemos dicho antes, porque el espíritu comprende de antemano la situación que está pasando y la situación que ha vivido. Por eso puede practicar el bien o puede practicar el mal, dependiendo de lo que haya vivido. Puede tener la conciencia o no la puede tener. Dependiendo de eso, el espíritu irá a un lugar de conciencia o a otro lugar de conciencia. La turbación presenta diferentes circunstancias especiales, dependiendo de la muerte. Si ha sido una muerte traumática, ha sido un asesinato, ha sido un accidente inesperado, pues sobre todo en la clase de la muerte también suele ser en las muertes violentas, también ocasionadas por un suicidio, por una apoplejía, por unas heridas, por unas enfermedades incurables. El espíritu se sorprende, se admira y a veces no cree estar muerto. Cuando fallece, a veces el espíritu no cree estar muerto, cree que sigue vivo, porque él puede palparse, él puede verse, él puede ver a todas las personas, las escucha,
las ve perfectamente, incluso ve por dentro de los sentimientos de aquellas personas que están allí a su lado. Entonces, a veces cree que aprecia como una ilusión y hasta comprende que es porque aún no se ha separado totalmente del espíritu. Es el periespíritu el que está viendo todas esas cosas, el que está sintiendo todas esas personas allí a su lado. Y hasta entonces no reconoce ni comprende que debe de abandonar por completo a los seres vivos que aún permanecemos en la tierra. En los casos de muerte colectiva, de una muerte colectiva, también se ha podido observar que todos los que mueren a un mismo tiempo no se vuelven a ver inmediatamente. En la turbación subsiguiente a la muerte, cada uno toma un lado diferente. No es por culpa de te has portado mal o te has portado bien, también depende de la vibración, de todas esas vibraciones, porque esto, a ver, el mundo espiritual va por vibraciones y dependiendo de la vibración que estés tomando, en ese momento hayas fallecido, irás por un lado o irás por otro. Pero no te preocupes, porque siempre habrá espíritus en el otro lado que te van a ayudar, te van a abrazar, te van a ayudar, te van a decir que no te preocupes y te van a guiar. Siempre que el espíritu sinceramente lo quiera, porque hay muchos espíritus que si es que nos vamos tal y como somos, si ha sido un espíritu cabezón, va a seguir siendo cabezón y a veces los espíritus no se fían de esas luces que ven, de esos espíritus que se acercan para ayudarlos, no confían en ellos y por eso no trascienden, se quedan como espíritus errantes. No confían en esas luces, también el apego hace mucho, ¿no? Y se turban de tal manera que se quedan como perdidos. Pero no os preocupéis, si os preparáis bien, no os perderéis nunca. Estos seres vienen a buscarnos porque lo mismo que no venimos solos, venimos con nuestro ángel protector, nuestro espíritu protector, nos vamos también, que nos están esperando allí los espíritus para ayudarnos a hacer ese camino hacia la luz. Al principio veremos oscuridad, veremos una luz como un túnel, otros dicen que no es un túnel, que es como un vacío, que hay una luz en el fondo, etcétera. Sea como fuese, al final de la luz siempre hay personas que o sea, espíritus, que a veces yo los llamo personas, que nos están esperando para darnos el abrazo, abrirnos los brazos, darnos el abrazo y darnos la bienvenida. La muerte es inevitable, pero si nos preparamos bien, se va a realizar una muerte que nos va a permitir trascender al más allá con la mente y con el cuerpo espiritual. Es difícil de explicar para que, a ver si me podéis entender. Como nos vamos tal y como somos aquí, nos vamos como pensando que todavía somos personas, ¿no? Personas físicas aquí en la tierra. Pero la espiritualidad permite al ser humano trascender al otro lado de la mente y el cuerpo, conectado con la misma, con la verdadera esencia, sí, con la misma, y con la verdadera esencia del ser. Es la responsable de modo como se viven y de la forma que pueden interactuar con la familia que ha dejado aquí en la tierra. Nos llevamos nuestro sentido del humor, la creatividad, si hemos sido creativos, si hemos sido muy parlanchines, hemos hablado mucho. Es que nos vamos tal y cual somos en la tierra, así nos vamos. No perdemos nada, todo lo que hemos aprendido nos lo llevamos también allí, si hemos aprendido idiomas, si hemos aprendido las experiencias de la vida simplemente, no porque solo hayamos estudiado,
sino esas experiencias que hemos aprendido, nos las llevamos también. Esas pruebas que hemos superado o no hemos superado, también nos las llevamos, porque allí no llevamos nada material, nos llevamos solo sentimientos, o de culpabilidad, o de no culpabilidad, de felicidad, de agonía, en fin, según hayamos vivido, como le dijeron a Allan Kardec los espíritus, ¿no? Y dejaron dicho, dependiendo de cómo vivamos, así vamos a tener después la vida espiritual. Ante la muerte de un ser querido, la espiritualidad facilita el camino del duelo. Es lo mismo, cuando nos preparamos para morir, la espiritualidad nos facilita ese camino que nos parece duro, ¿no? Pero que al final no es tan duro como lo que pensamos, es más fácil de lo que creemos, es un proceso normal, ¿no? Eh, También podemos decir que cuando perdemos a alguien debemos de preguntarnos también qué nos pasará a nosotros cuando fallecemos. ¿Qué nos pasará? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿A qué lugar iremos? Eso lo hablaré en otro directo, donde vamos según nos comportemos, si nos comportamos bien, si nos comportamos mal. Pero hay que prepararse, sobre todo para saber dónde vamos. Eh, no perdernos, porque hay muchos espíritus que se pierden, muchos, y a mí me da mucha pena. Los tienes que ayudar de una manera, de tal manera, porque no saben ni que están muertos. Muchos vienen y me dicen que están durmiendo. Había un señor que me decía, estás soñando, estoy soñando contigo, estás teniendo el mismo sueño que yo. Y yo hasta que le hice comprender que no era un sueño, que es que había fallecido y ya no estaba en el mundo de los vivos de la tierra. Seguía vivo, pero en otro lugar. Hay que prepararnos, amigos, hermanos, nos tenemos que preparar para la muerte física, para cuando dejemos este cuerpo físico, porque ya sabemos que de todos nos tenemos que preocupar, de todos nos tenemos que preparar. Y nos preocupamos mucho del físico, pero no nos preocupamos de lo espiritual. Vamos a preocuparnos un poquito más de nuestro cuerpo espiritual. Vamos a prepararnos más de que cuando dejemos este cuerpo físico, lo dejemos como lo dejemos, como he dicho antes, por vejez, por accidente, por enfermedad. Sabemos que vamos a ir primero a un buen lugar donde nos van a esperar nuestros seres queridos. Y, y no duele, el morir no duele, duele la enfermedad. Pero el morir, cuando el cuerpo se desprende de la materia, no sufre. Lo único que siente es mucha felicidad, porque ya no está metido en una cárcel, digámoslo así, o metido como prisionero, ¿no? Se siente liberado, se siente feliz, se siente completamente desdichado. Así que os aconsejo que leáis el libro de los espíritus de Allan Kardec, que viene muy bien explicado, que cualquier libro que cojáis de espiritualidad referente a cómo prepararos para morir, será muy interesante que lo leáis, pero el libro, yo he leído varios, pero el libro que más me ha acercado a a esta situación es el libro de los espíritus, porque es que te lo explica todo con muchísimo detalle y no es una persona que te lo explica, es que son los espíritus quienes nos lo dicen. Allan Kardec pregunta y los espíritus le contestan sabiamente, porque son espíritus con los que conecta sabios intelectualmente que han estado en la tierra y son bondadosos. Y por eso os digo que prepararos para la muerte física, hay que prepararse, no es doloroso. Y bueno, y aquí termina mi conferencia de hoy. Solo deciros que si tenéis alguna pregunta, que veo que no, pues si tenéis alguna pregunta que decir, vamos a ver.
no hay ningún comentario. Así que pues nada, pues ya llevo 1 hora y media hablando de cómo prepararse para morir físicamente, porque no morimos nunca, el espíritu no muere nunca. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo.